Y como lo que tenemos aquí, este es el radio, recordemos que este es el radio, sino que lo expresamos de esa manera para que sea fácil comparar. Entonces estamos diciendo que el radio, que la distancia es menor que el radio, ¿verdad? La distancia del plano al centro de la esfera, estamos diciendo que es menor que el radio. Entonces esa es la conclusión. Entonces la distancia del centro de la esfera al plano es menor que la longitud del radio. Y entonces ahí elegimos en qué caso estamos. Entonces dijimos que si la distancia es menor, ese es el caso. Quiere decir que el plano es secante. Entonces, conclusión, el plano es secante a la esfera. Entonces, secante a la esfera quiere decir que la interseca pues en más de un punto. Ahora de ahí, si uno ya quisiera ver exactamente cuál es el conjunto de puntos, tendría que resolver este sistema de ecuaciones formado por el plano y la ecuación de la esfera. Pero ya sabemos que va a ser un conjunto infinito de puntos. Específicamente va a ser una curva, ¿no? O sea, imagínense que ustedes tienen una naranja, la esfera es una naranja, ¿verdad? Y luego vienen y la cortan con un cuchillo con una determinada inclinación, ¿verdad? Entonces, ¿qué les va a salir? Les va a salir un corte en forma de circunferencia, ¿no? Entonces, esa circunferencia justamente es el conjunto de puntos que satisface estas dos ecuaciones, la de la esfera con el plano. Bueno, pero esa no es la pregunta, solamente queríamos saber si era tangente, secante o externo. Similarmente le pueden pedir cuál es la distancia más corta de una recta a una esfera, por ejemplo. La distancia más pequeña de una recta al centro. Entonces, a la esfera sería la distancia de la recta al centro y le restamos el radio, ¿verdad? Y también podríamos averiguar si la recta, por ejemplo, es tangente a la esfera, es secante a la esfera o es externa a la esfera, hallando la distancia del centro de la esfera a la recta, que ahí se utilizan ya otras expresiones, ¿verdad? Este teorema de la distancia del punto a un plano sirvió en este caso. Si fuera una recta, se utiliza el teorema de la distancia de un punto a una recta. Y se pueden responder también ese tipo de preguntas. Bien, otro tipo de preguntas que también nos pueden hacer al respecto. Vamos a suponer que en este plano hubiese habido una constante desconocida, un parámetro. Por ejemplo, 2x más 3y más kz igual 3, por ejemplo, donde k es elemento de los reales. Y nos piden determinar, de ser posible, los valores de k para que el plano sea tangente, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? O sea, ¿qué modificación haríamos en este problema? Claro, hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero aquí el valor k quedaría expresado, acá también, y la distancia le igualamos al radio, a 7/4, porque dice los valores de k para que el plano sea tangente a la esfera. Entonces nos queda una ecuación con parámetros, k, y ahí la resolvemos. Eso también lo hicimos anteriormente, una ecuación con parámetros. Aquí también se puede hacer eso. Vamos a ver a continuación regiones, como un ejemplo 3, como una aplicación de las superficies que estamos viendo hasta ahora y lo que hemos visto de planos. Representación de regiones en R3. Represente gráficamente los siguientes conjuntos. Entonces, en el caso literal A tenemos el conjunto Q, que es X, Y, Z, elemento de R3, tal que tenemos que Z es menor o igual que 2 y Z es mayor o igual que la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. O también se podría poner 2
mayor o igual que z y z, o al revés, ¿no? Raíz de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que z, z menor o igual que 2. ¿Sí? Literal B, por ejemplo, P conjunto de z elemento, aquí es R3, perdón. Creo que dijo R3, pero puse R3, ¿no? Todos son de R3. R3 tal que 0 menor o igual que z, menor o igual que 4, menos x cuadrado, menos y cuadrado, y x, y mayores o iguales que 0, por ejemplo. Entonces aquí el objetivo es utilizar justamente las condiciones con planos, con superficies, para poder identificar regiones en el espacio. Que yo les decía que esta parte es clave y es importante cuando ya estamos trabajando con integración múltiple. Entonces uno de los problemas que se presentan ahí es de plantear la integral. Para poder plantear la integral hay que identificar bien la región de integración. Si es una integral triple, la región de integración es justamente un conjunto como esto. Es un conjunto de puntos de R3. Si es una integral doble, es una región en el plano, pero eso es algo que ustedes lo vienen manejando desde que están en el curso nivel 0, y después en el curso de cálculo integral lo volvieron a ver. Entonces, como que eso es mucho más fácil de asimilar. Pero esto de aquí, como es la primera vez que se está viendo regiones en el espacio, sí es un poquito más complicado. Entonces hay que, desde esta primera parte, ir reforzando para que ustedes vean que representar una región en el espacio tridimensional es simplemente pues una aplicación de las cosas que hemos estado viendo. Entonces veamos aquí en el caso literal A. Se entiende que es un bosquejo, ¿no? Representar gráficamente los siguientes conjuntos, porque no es que tampoco vamos a ser muy expertos en dibujo y vamos a hacer unas cosas complicadas, pero sí tener la idea de cómo está la región Q en este caso. Me dicen que z es menor o igual que 2. Tenemos una condición ahí. Generalmente, ¿cómo graficaban ustedes lo que eran desigualdades? ¿Cómo se interpretaba esto de las desigualdades? Le decían x mayor o igual que y, x mayor o igual que 1. Se grafica generalmente en la frontera, donde se cumple la igualdad. Entonces yo grafico z igual 2, ¿verdad? Pero como me dicen z menores o iguales que 2, entonces sombreo la parte que está debajo. Entonces z igual 2, ya sabemos que es, vamos a ponerlo con color azul, ya sabemos que es este plano. Es un plano que es paralelo al plano XY. Y como dice z menores o iguales que 2, entonces sería lo que está debajo. Ahora, por otro lado, tenemos que z debe ser mayor o igual que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, asimismo, veamos qué ocurre cuando es exactamente igual. ¿Qué es z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado? Usted dirá, pero eso no nos ha dado. Bueno, no exactamente no, pero eso procede de algo que ya hemos visto. La fuente de eso es una superficie que ya hemos visto. Es un cono, ¿verdad? Si usted eleva al cuadrado ambos miembros, voy a poner una implicación. Ya he venido diciéndole la implicación. Eso quiere decir que el conjunto que va a aparecer aquí, ¿verdad? No, este de aquí está contenido en el de acá. Entonces esto es z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, y esto de aquí es equivalente. Esto sí es equivalente a x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual 0. Ya. Pero como esto es una implicación, entonces finalmente esto implica eso. Entonces esto de aquí ya se lo puede identificar, ya se lo puede identificar como una de las superficies que vimos anteriormente, que sería un cono. ¿Ya? Pero ese cono, en este caso que tiene eje vertical, eje z, vértice en 0, 0, es así.